Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de Chat Talks. Espero que estén todos muy bien. Estamos viendo cómo empieza a entrar gente en este lindo espacio virtual. Hola, hola a todos. ¿Se escucha bien? Ahí sí pueden ir chateando, ¿no? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vane Amaya dice que se escucha bien. Vane va a hacer facilitación gráfica hoy y después vamos a compartir los resultados. Así que vamos a tener una grande haciendo facilitación gráfica. Perfecto. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy es un día especial, tenemos al gran Luis Mulato aquí que nos va a ayudar un poquito para con el webinar, y a Gustavo Quiroz. Entonces, Luisito, vos tenías unos mentis ahí para compartir para la gente que iba llegando, o los esperamos un poquito. No. Gracias, Germán. Buenas noches a todos. Buenas tardes en México, que deben ser las 6:30. ¿Ya está de noche en México? Todavía no. 6:30, todavía no es de noche, estamos en verano, así que los días son largos, todavía no es de noche. Se va a hacer de noche durante el webinar, todavía no es de noche, va a ser un webinar romántico. Gustavo Quiroz, ¿qué hora tienes? ¿Dónde estás ahorita en Lima? Acá estamos a la misma hora que México, ¿no? Porque hasta que cambie de horario, creo que ahora cambia en octubre, me parece, en México, que ya vuelve la diferencia horaria. Vamos a tener 3 horas de diferencia. Vamos a tener 3 horas. Por ahora estamos a la misma hora. Sí, aquí 8:30, Buenos Aires, Argentina. Bueno, bienvenidas a todos. Gracias, Germán, por la presentación. Vamos a empezar entonces este webinar, y para eso quisiera compartirles un poco algunas preguntitas que les teníamos preparados. Voy a compartir la pantalla. A ver si por acá. Listo. Ahí deberían estar viendo la pantalla. Con una primera pregunta en el Menti de qué país se están conectando. Ya tenemos 40 personas registradas en el webinar y les pedimos que ingresen la URL www.menti.com y el código 6857612 para que nos puedan contar desde dónde se conectan. Ahí se los vamos a mandar también por el chat para que puedan contarnos. Ahí está. Si nos lo mandan por el Menti, ingresen a menti.com, código 6857612. Menti ya agregó un dígito más. ¿Qué cantidad de Menti se han hecho ya? Mira, esa es una novedad, ¿eh? Ya tiene un dígito más. Un dígito más. Estamos estrenando dígito de Menti, entonces. Sí, estamos en el 2, o sea que bastante cerca. Muy bien. Bueno, tenemos bastante gente de la Ciudad de México. Listo, perfecto. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Y aquí, como para que vayan conociendo un poco más de Menti, ¿de qué ciudad se conectan? Vamos a ver ciudades. Dominicana. Mira, tienes fanaticada en Dominicana, Gus. Chihuahua, Monterrey, Puerto Escondido. ¿Quién estará en Puerto Escondido que nos está sintonizando? Puerto Escondido. ¿Ah? ¿Dónde queda Puerto Escondido? Varios agilistas que están en Puerto Escondido, parece. En Oaxaca. Chihuahua, sí, Chihuahua tiene otro horario, Luisito, ¿eh? Es 1 hora menos en Chihuahua. Ahora que estamos hablando de los horarios, México tenemos varios usos horarios. Chihuahua es uno de ellos. Buenísimo. Muy bien. Excelente. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Ahí va.
Y vamos a hacer una pregunta de check-in así muy livianita. Y es, si tu día fuera una película, ¿cómo se llamaría la película? O sea, de acuerdo a lo que ha pasado en las últimas 24 horas, si tu día fuera una película, ¿cuál sería el título de la película? Puede ser una película que exista o puede ser una película inventada, ¿no? Bueno, mira, Los Invencibles, Baby Sister. Ay, quiero adivinar quién fue Baby Sitter. El Jumanji. Resplandor, wow, El Resplandor. El Resplandor. ¿Han visto la segunda parte del Resplandor que se llama Doctor Sueño? Aún no la veo. Sí, sí, ¿No? es buena, ¿eh? Tiene Es buena, muchos guiños al Resplandor, es buena. Es mucho más la fantasiosa, recomiendo. pero es buena, es buena. Yo la El recomiendo. Resplandor me gustó mucho, es un clásico, ¿no? El Sí, sí. Resplandor. Genial. Fuerte Resplandor. Muy fuerte. Doctor Sueño es muy buena, dice Leonel. Gracias, Leonel. Ah, ya me animaste. Está en HBO, voy a buscarla por ahí. Sí, hace poco vi Workspace, ayer justo la vi, un clásico del trabajo en la oficina y es una oda al trabajo 2.0. Muy buena. Ah, Tiene, esa que es de unos ingenieros de software. sí, el póster es como un personaje lleno de De post-its. Post-its. Siempre había Office visto la Space. ficha. Office Office Space. Space, ese es el Office nombre, Office Space. Space. Sí, uy, qué Sí, clásica esa sí. película. Uf, Muy, muy bueno. Yo nunca la había bueno, visto. es un clásico. Uf, sí, antiguo. Volver al futuro 2, mira, hombre de familia. Bueno, Ese me ese gusta. día estuvo bastante Hombre de familia. particular. Muy bien, muchísimas gracias. Listo. Y con esto ya tenemos nuestro check-in listo. Vamos a parar acá la música. Y bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a todos. Empezamos nuestro webinar. Bienvenidos, bienvenidas. Y hoy tenemos un invitado súper especial, Gustavo Quirós, gran amigo. Germán, ¿nos contás quién es Gustavo Quirós? Así, de tu experiencia. Sí, presenta a Gustavo. ¿Quién es Gustavo Gustavo? Quirós es un gran amigo también, es un genio, es un pensador de la agilidad. Da muchísimo gusto siempre escucharlo, siempre tiene una visión muy, muy profunda de la agilidad. Eh, en su CV, si es que tiene CV, porque últimamente ya no se usa eso, podemos ver si es consultor, coach, mentor, trainer, es todo eso y más, es un tipazo, ha trabajado con agilidad desde hace muchos años, ha entrenado a líderes ejecutivos, equipos en toda Latinoamérica y la verdad que es un gusto siempre tener a Gus, tener sus insights y nos da mucho placer tener un Agile Talks otra vez con él. Bien. Bueno, Gustavo, yo lo conozco casi que desde que empecé en el mundo de la agilidad, cuando empezaron a surgir las comunidades ágiles en Argentina, que empezó, Gus fue uno de los pioneros en Perú y justo lo conocí hace muchos años, creo que en uno de los primeros ágiles que me encontré con varios grandes agilistas, Gustavo era uno de los que yo tenía como que, wow, voy a conocer por fin a Gustavo Quirós, que era un referente en el tema. Entonces, nada, Gus, feliz de compartir este espacio contigo. Y bueno, hoy tenemos Ahora que un hablas tema. de las comunidades, ¿sabes qué, Luis? Gustavo fue el que nos empujó en Ágiles México, en nuestra comunidad mexicana, para hacer un Open Space. Hicimos el primer Open Space, estuvo facilitado por Gustavo, allá hace muchos años. Así que totalmente, o sea, Gustavo nos ha contagiado eso y nos ha inyectado coraje para seguir haciendo cosas diferentes. Así que mucho que agradecer a Gustavo en la comunidad de aquí de México. Bueno, pues hoy con Gustavo tenemos un tema muy interesante, que es el tema que a él le apasiona, y lo hemos llamado Perspectivas sobre el Agile Coaching. La idea es que esto sea como una especie de conversatorio. Tenemos preparadas algunas preguntas que esperamos que Gustavo nos pueda contestar y vamos a tener algunos puntos de interacción. Y la idea es como ir como deshaciendo ese hilo alrededor de lo que es un Agile Coaching, ¿sí? De lo que es un Agile Coach y cómo es esa profesión del Agile Coaching. Entonces, Gus, para empezar, te quisiera preguntar,
sobre, digamos, los orígenes de dónde viene este concepto del Agile Coaching y cómo lo podríamos condensar en para qué es el Agile Coaching, qué hace el Agile Coach y cómo ejerce su trabajo. ¿Nos puedes contar un poquito Sí, en tu experiencia cómo lo definirías? sí, justamente, bueno, para un poco dar un poco de, como un marco, un contexto a la conversación, he preparado unos slides breves. ¿Los pueden ver ahí? Creo que hay uno que está colgando aquí, ¿sí, no? Si se ven los slides, mándenos un OK por el chat, por favor. Ah, sí, ok, OK, Alejandro fue el primero, el teclado más rápido del oeste. sí. Listo. Les recomiendo que pongan vista lado a lado para que puedan ver a los speakers por un lado y a la presentación en el lado izquierdo. Lo van a encontrar en la parte de arriba en los controles. Buscan vista lado a lado. Perfecto. Sí. Ya, Jenny Bello ya lo pudo hacer. Perfecto. Genial. Ah, hola Jenny, ¿qué tal? Qué gusto que estés por acá. Hay mucha gente conocida por ahí en los, también Claudia, ¿qué tal? En los chats. Bueno, eh, me preguntabas de dónde viene esto y un poco contar de qué trata, así como para dar un marco, ¿no? Para ir empezando la conversación. Eh, el Agile Coaching, digamos, lo que yo tengo claro es que viene fundamentalmente de la figura en Extreme Programming, antes de que surja Scrum, el método ágil más usado y conocido era Extreme Programming o programación extrema, y ahí había un concepto de coach. El coach que ayudaba a los equipos de Extreme Programming a adoptar las prácticas. Y eso se fue extendiendo más allá de un solo método ágil. Luego emerge la figura del Scrum Master, que también es como una especie de el coach, está emparentado, digamos, alguien que ayuda al equipo a ser más efectivo o a ampliar las prácticas adecuadamente. Y bueno, eso como que se fue generalizando en la figura del Agile Coach. El primer libro de Agile Coaching surge en el 2009, hace ya 11 años, y tenía ese título, Agile Coaching. Luego vinieron más libros y bueno, mucha más gente que se empezó a autodenominar así. Y bueno, viene pues también de lo que ya antes se conoce como coaching, y esto viene del deporte, y bueno, eso ya tiene como muchos más años antes de recorrido. Entonces yo quería como que fijar tres conceptos fundamentales para conversar después en detalle, ¿no? Que yo lo llamo el why, el what y el how del Agile Coaching. El why, o why, ¿no? En inglés, que tiene que ver con cuál es el valor que aporta un Agile Coach, o para qué contratar un Agile Coach, o qué viene a hacer. El what tiene que ver con qué es lo que hace específicamente, o qué tipo de intervenciones o de tareas, pues, o actividades hace. Y lo tercero es el how, que cómo es el flujo de trabajo de un Agile Coach. Entonces, eh, acá lo voy a mostrar en algunos slides. Entonces, el why, o el para qué, o otra forma de verlo es como el valor que entrega el Agile Coach. El mejor modelo que encontré para entender esto es este, que tiene 5 elementos de valor y como que muy, muy claros. Eh, Esto viene de un libro que es el ADN del Agile Coach, el Agile Coaching DNA. Ah, una pregunta, ¿me escuchas bien, Luis? Porque acá veo un comentario que Yo te menciona... escucho bien, pero de pronto Perfecto. si le puedes subir un poco a tu micrófono. A ver, vamos a hacer eso. Pero yo te estoy escuchando Sí, bien. ¿me escuchas bien? Perfecto. A ver, voy a intentar Sí, ahí subirle Edgar nos da feedback que rápidamente el micrófono, se volumen. escucha bien. Ah, ok. De repente son los parlantes o el sonido del... Sí. Ok. Bien, entonces lo dejo ahí el volumen. Entonces decía que son 5 elementos de valor. Entonces, lo primero que un Agile Coach hace en cuanto a la opción o la transformación, digamos, ágil, sea en un equipo o sea en un contexto más grande organizacional, puede ser un grupo humano como una tribu, puede ser un value stream, puede ser toda una división o una área o una empresa completa. Eh, una cosa muy clara que aporta es que logra que la gente se dé cuenta, el de acá, promote awareness, se dé cuenta de qué está pasando el día de hoy con los equipos, con las personas, qué funciona, qué no funciona, qué dolores tienen, qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces la gente que cuando trabajamos no miramos, no nos damos cuenta de aquello que no nos está funcionando bien porque no nos damos un tiempo para reflexionar sobre eso, ¿no? Y trabajamos y no vemos qué es lo que nos sirve o qué no nos sirve
de lo que hacemos. Entonces, un primer paso, un primer valor claro que aporta un Agile Coach es que la gente que está adoptando agilidad o transformándose ágilmente se dé cuenta de los problemas que tiene y de cómo eso le está afectando, ¿no? Porque es el primer paso para que luego haya un cambio. Entonces, lo segundo es que la gente se haga dueña de sus problemas y se vuelva un agente de cambio, un agente con poder de decisión o de afectar su propio trabajo, su propio entorno, ¿no? Porque el cambio real tiene que venir de las personas que hacen el trabajo, cuando ellas se ven a sí mismas como que pueden hacer un cambio. Entonces, eso tiene que ver con que la gente a la cual el Agile Coach sirve, por ejemplo, un equipo, se haga dueño de sus dolores, sus problemas, de sus soluciones y de sus experimentos, digamos. Promover el ownership, entonces. El ownership. Como que generar ese contexto donde los líderes también empiezan a darle algún tipo de autonomía a las personas para hacerse cargo de sus problemas de alguna manera. Digamos, así es. Y que la gente también reclame, ¿no? O sea, se haga dueña, digamos, se dé cuenta de su propio potencial. A veces hablo en esos términos de que la gente, o sea, de que el potencial está ahí, pero no lo estamos liberando, o la gente no se da cuenta de que lo tiene, ¿no? Agustín Villena, un amigo chileno querido, él decía que la puerta de la jaula siempre está abierta. No sé si escuchaste esa frase de Agustín. O sea, no nos damos cuenta que la puerta de la jaula está abierta y está abierta. Y cuestión de atrevernos a salir de la jaula. Y la jaula es una jaula mental, no metafórica, de nuestros modelos mentales, de nuestros puntos ciegos, de nuestras cosas inconscientes, ¿no? Que no vemos y que están ahí y que arrastramos a veces. Resultados o comportamientos o interacciones, digamos, inefectivas. Entonces, podemos verlo como un paso a paso incluso, como que primero darnos cuenta, luego hacernos cargo de eso, que nos damos cuenta, y luego el Agile Coach guía a las personas hacia estas otras tres cosas. Uno, que desarrollen competencias nuevas, que aprendan a hacer cosas distintas, ¿no? Que la gente aprenda nuevas formas de trabajo, formas de organizarse, de planificar, de entregar valor, de colaborar, de reflexionar, de experimentar, digamos, que aprendan cosas, que aprendan a hacer cosas nuevas y que mejoren. O sea, el Agile Coach cataliza la mejora, que es el que está al medio, ¿no? Si no hay mejora en el sistema humano, en el equipo, en la empresa, en la tribu, el squad, lo que sea, el Agile Coach no ha hecho un trabajo, digamos, completo, ¿no? Porque a veces nos centramos en como que en la parafernalia del Agile Coaching o de Agile, por ejemplo, los post-its o por ejemplo los tableros Kanban o las reuniones diarias o cosas como esas, pero todo eso tiene que servir un propósito, que es que la empresa, el grupo humano, el equipo mejore ciertas cosas concretas, ¿no? Entregue valor diferente o más rápido o más eficientemente o más efectivamente o más orientado al usuario, al cliente. Algún tipo de variable necesitamos de saber qué queremos mejorar al aplicar métodos ágiles, porque aplicar métodos ágiles no es el objetivo, es un medio para otra cosa. Entonces, tiene que haber una mejora. Y lo último, que es algo que ya conocíamos de repente por lo que se habla en métodos como Scrum, frameworks como Scrum, que es remover barreras, pero no solamente del equipo, sino también organizacionales o que van más allá del equipo o que tienen que ver con coordinación entre equipos o con liderazgo, con cultura, ¿no? A veces hay barreras internas en la mentalidad de las personas que les impiden ejecutar comportamientos diferentes. O barreras estructurales que también hay en la organización. O estructurales, exactamente. Hay muchos tipos de barreras y el Agile Coach no las remueve todas, pero sí facilita que se remuevan. Y está monitoreando cuáles son las barreras a remover más próximamente, digamos, y desarrolla estrategias para poder removerlas él en conjunto con otras personas, colaborativamente, ¿no? Hay un tema que es que a veces el Agile Coach es visto como un salvador, como un superhéroe, y es una figura peligrosa, creo. El Agile Coach, para hacer un buen trabajo, requiere colaborar con otros Agile Coaches y o también con otras personas de la organización que tienen autoridad o poder de decisión para avanzar el trabajo, ¿no? No es que todo recae en él y que él es el que tiene que encargarse de hacer todo. Porque a la vez que remueve impedimentos, también desarrolla capacidades de las personas para que ellos puedan remover sus propios impedimentos cada vez más. Entonces, cada actividad que un Agile Coach realiza o intervención, para mí, requiere estar alineada a alguno de estos objetivos. Alguno de estos, es como una historia de usuario cuando hablamos de historias de usuario en desarrollo de software o en
Product Development, ¿no? En desarrollo de productos hablamos de que cada historia de usuario provee un valor, o sea que la funcionalidad o la capacidad del producto de software eh, la desarrollamos para entregar cierto valor. Entonces, las intervenciones que un Agile Coach hace, los experimentos que realiza, si quieres, en un entorno humano, para mí tienen que estar llevados a obtener algún tipo de valor. Y para mí va por alguna de estas 5 cosas. Entonces, ese es como el primer concepto importante. Buenísimo, Gus. Y bueno, ahí se pueden enchufar muchas cosas eso viene del libro, el libro hay mucha más información, de muchos tipos de herramientas que tienen que ver con alguna de estas 5 cosas o con frameworks adicionales, ¿no? Management 3.0 tiene cosas que tienen que ver con estas dimensiones, o también podemos hablar de muchas otras patrones, herramientas, frameworks que se pueden encajar, ¿no? Una reunión diaria cumple un propósito, un tablero Kanban cumple un propósito, y hay que ver para qué lo introducimos. Entonces, mi enfoque de Agile Coaching es muy de partir del dolor y del problema para luego decidir qué práctica o intervención ejecutar, ¿no? Porque esto de ejecutar o implantar frameworks completos, porque sí, para mí dejó de tener sentido con el tiempo, ¿no? Y se volvió más un tema de identificar qué es lo que está doliendo, cuál es el problema que queremos resolver y qué experimento podemos realizar con herramientas o patrones o frameworks que conocemos o parte de estos frameworks que encajen con el problema que queremos resolver. Entonces, así como que busco enchufar, digamos, diferentes cosas que están ahí afuera que conocemos y que nos enseñan o que practicamos. Claro que ahí implica también tener apertura para poder absorber estos frameworks de alguna manera y poderlos instanciar en la medida en que sea necesario, con un contexto adecuado, ¿no? Porque finalmente el Agile Coach pues es parte de un sistema mucho más grande y toda intervención que facilita de alguna manera pues requiere como el desarrollo de esta mentalidad de sistema adaptativo complejo, ¿no? Un system thinker, ¿no? Una persona que está pensando a nivel sistémico y no solamente a nivel del equipo o no solamente a nivel del líder. Está viendo el todo, pero también está viendo las partes en las que interviene. Sí, sí, de acuerdo. El pensamiento sistémico es una habilidad fundamental de todo ahí el coach. Y todo líder, creo, en este entorno moderno que hablamos a veces que es volátil, incierto, complejo, ¿no? Sí, pero como que si hay alguien que tiene tiempo para estudiar eso y para entenderlo y para facilitarlo dentro de una organización, creería que ese es el área del coach. No sé si está de acuerdo conmigo, Gus. Sí, como digamos agente de cambio titular, ¿no? Agente de cambio designado, tiene como esa responsabilidad, ¿no? Yo para mí, el Agile Coach, a diferencia de algunos otros enfoques, o sea, hay enfoques que te dicen que hay que gestionar al sistema y no a las personas, y no estoy en desacuerdo con eso, pero sí diría que el Agile Coach interviene tanto en el sistema como en las personas. O sea, para mí es una intervención doble, o sea, digamos, en ambas dimensiones, ¿no? Porque como tú bien sabes eh, tenemos una realidad que a la vez o sea, si vemos las perspectivas podemos entender la realidad de las perspectivas, pero la perspectiva individual es importante, la perspectiva colectiva es importante, y para mí a veces da más valor o da mejor retorno de inversión intervenir individualmente, o otras intervenir colectivamente o sistémicamente, y como que entender cómo ambas cosas se retroalimentan, ¿no? Cómo lo individual incide en lo colectivo o sistémico y cómo lo sistémico a su vez influye en lo individual, porque es un continuo y es como el yin y el yang, un poco lo veo así. Sí, algunos modelos lo plantean como fractal, ¿no? Como que esto se va escalando de estructuras más simples a estructuras más sofisticadas. Y por llamar simple, hablamos de un solo individuo. Y ya eso requiere una complejidad, ¿no? Y cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de muchos individuos operando todos los días, ¿no? Así es, así es. Bien. Sí, la segunda cosa que quería mostrarles en estos slides es, este modelo seguro lo han visto mucho, lo conocen, es el modelo de competencias del Agile Coach, se llama el Agile Coaching Competency Framework, tiene varias dimensiones, pero yo me centro en estas, para hablar de lo que les voy a hablar, en las superiores. Acá hay, o mejor dicho, las laterales, son 4. Teaching, Mentoring, Professional Coaching y Facilitación. Para mí son como sombreros que el Agile Coach usa. Y acá a veces, acá quizá viene una diferencia que de un Agile Coach y un Professional Coach, porque en el Agile Coaching, el Professional Coaching es una de las
facetas del Agile Coach, uno de los sombreros que el Agile Coach utiliza, pero si uno es, por ejemplo, coach sistémico, coach ontológico o coach coactivo, coach transpersonal, hay muchas escuelas de coaching profesional. O sea, no es exactamente equivalente, ¿no? No es que el Agile Coach solamente es coach profesional. A veces hay esa confusión. Se piensa que el Agile Coach es un coach profesional que ayuda a equipos ágiles, pero en realidad es alguien que ejecuta diferentes intervenciones y yo le llamo eso usar diferentes sombreros. Entonces, a veces se pone el sombrero del coach profesional y como que aplica, si es que lo estudió, ¿no? Aplica esas habilidades, esas competencias. A veces usa el sombrero de facilitador y, como dice aquí, ayuda a los grupos a tomar decisiones participativas y guía el proceso de toma de decisiones o de conversación y de llegar a soluciones, a problemas. A veces es un profesor, es un instructor, entonces da contenidos. Estas dos de la izquierda son como de contenidos y estas dos de la derecha son como de procesos o de proceso. Cuando es profesor, entonces enseña a dar un workshop para que la gente aprenda algún tipo de habilidad, concepto, tema, competencia, práctica. Y cuando es mentor, comparte su experiencia y guía a otras personas en su crecimiento profesional y o personal incluso. Entonces, hay como 4 sombreros básicos que vienen de este modelo. Y yo le agrego un sombrero más que es el de consultor, por eso que le llamo los 5 sombreros a esto, que son intervenciones. Entonces, el Agile Coach a veces interviene como profesor, como mentor, como facilitador, como coach profesional o interviene como consultor. ¿Cuál sería la diferencia que haces en el consultor, Gus? Para mí el consultor es alguien que recomienda soluciones basado en investigación. O sea, esto lo aprendí en una empresa de consultoría donde trabajé un tiempo. Los consultores hacían eso, identificaban el problema de negocio. Esto viene del management consulting, ¿no? Ahí el management consultant o consultor de gestión o de management identifica problemas de gestión organizacionales y realiza una investigación para recomendar soluciones para ese problema. Entonces, en un contexto del coaching, esto es mucho más micro, ¿no? Porque en la consultoría de management, hacer eso te puede tomar 3 meses o 4 meses. Toda esa investigación que es cualitativa, cuantitativa, incluye entender a profundidad qué pasa en la empresa, hacer entrevistas, buscar benchmarks, casos, buenas prácticas de otras empresas, traer experiencias de fuera, eh, partir el problema en sus partes constitutivas para puedas abordar paralelamente. Es toda una metodología de consultoría para resolver problemas empresariales, pero en el Agile Coaching puede que sea más acotado, puede que el problema sea mucho más pequeño, pero requiere investigar, requiere, bueno, entender, o sea, a veces resolver, digamos, muchos Agile Coaches cuando resuelven problemas, lo resuelven facilitativamente. O sea, juntan a la gente a ver qué está pasando, hacer como una retrospectiva y resolver el problema. Eso ayuda, pero a veces no ayuda. A veces se requiere traer experiencias de fuera, investigar más allá de la gente involucrada con el problema, ir afuera, hacer entrevistas, traer información de otros lugares, buscar ver estudios, ver casos externos, ver en libros, en conferencias, en información publicada, de cosas que puedan funcionar y que podamos traer, sí, a la toma de decisión participativa de qué vamos a hacer, pero con previa investigación. Entonces, todo ese trabajo de investigar y de recomendar, para mí es consultoría. Que diferencia el mentoring, porque en el mentoring lo que tú haces es recomendar, o ni siquiera recomendar, pero contar de tu experiencia qué te ha funcionado antes y ofrecerlo a la otra persona para ver si le puede funcionar a él. Entonces, a veces combinamos, ¿no? Pero la diferencia fundamental para mí es que la consultoría implica investigación y la mentoría implica experiencia. Y a veces tenemos de Claro. ambas, ¿no? Y la mentoría está muy enfocada en experiencia en los marcos ágiles, ¿no? En Scrum o en Kanban o en alguna otra metodología, en Stream Programming. Y sobre eso esencialmente que se puede basar la mentoría o sobre experiencias de adopción de agilidad en otras organizaciones, ¿no? La consultoría podría Exacto. ser algo mucho más amplio, ¿no? Sí, y la consultoría pues requiere creo, más tiempo, ¿no? O sea, la mentoría te surge naturalmente, porque si alguien te plantea un problema, tú puedes contarle qué te funcionó a ti antes, qué no te funcionó en otra empresa, en otro equipo, en otro caso, pero la consultoría requiere como que te des un tiempo para entender más profundamente qué está pasando y poder recomendar cosas que quizás tú no has probado, pero que sí
has validado que pueden funcionar, podrían funcionar, o que funcionan en otro lado, y que tú puedes ofrecer como información para combinarlo también con tu experiencia de repente, y ejecutarías ambos sombreros o te pondrías ambos sombreros para dar una recomendación final. Claro, y tú ves que una persona puede tener todos estos sombreros a la vez y como que no necesite de otros tipos de consultores, o lo ves más como un trabajo en equipo, Gus. Yo lo veo más como un trabajo en equipo. Entonces, incluso diría que ser un Agile Coach de un grupo humano muy grande sin colaborar con otros consultores, facilitadores, agentes de cambio, coaches, es peligroso porque te, te, por un lado, hay cosas que se te van a escapar por la complejidad misma del sistema, ¿no? Ujú. Entonces, traer perspectivas diversas, sabemos que funciona, ¿no? En Design Thinking funciona, en muchos entornos traer perspectivas diversas para un problema complejo funciona, igual funciona en el Agile Coaching. Eh, entonces, es un trabajo colaborativo, un poco lo decía hace un rato. Y, y en mi experiencia en consultoras grandes, eran siempre trabajos en equipo. O sea, habían consultores de negocio, consultores de agilidad, consultores de temas técnicos de repente, como no sé, Bitcoin, perdón, blockchain o qué sé yo, o data science o Ujú. DevOps o otras cosas. Y era un esfuerzo colaborativo porque cada uno va a ver una parte del problema y no va a poder ver todos los problemas ni todas las ramificaciones, las implicancias, las relaciones. Ujú. Y, o sea, de hecho, combinar sombreros es difícil. Acá muestro rapidito una forma de cómo escoger un sombrero. No de los cinco, pero al menos en cuanto a estos tres, que me sirve a mí, pero a veces uno cambia de sombrero en el momento, ¿no? O sea, está uno conversando y empieza a abordar la conversación como coach profesional, pero luego cambia puede cambiar a mentor de repente, o puede cambiar a consultor, o a sí, sobre todo mentor, más común entre coaching profesional y mentor, en una conversación, en una facilitación de una sesión uno puede estar facilitando y luego dejar de facilitar para ofrecer una recomendación también, a- con Ujú. ciertos cuidados, ¿no? Y como que cediendo la facilitación a otra persona de repente. Pero en cuanto a estos tres, a mí me sirve esta heurística, digamos. Mientras más expertise tengo en el tema, pues elijo el de mentor versus el de consultor. Mientras más preparación previa, por ejemplo, el de training, ¿no? O sea, si quiero que la gente desarrolle cierta competencia, cierta capacidad, que aprenda a hacer algo como que yo, pues, tener buenas dailies, o hacer una buena planificación, o tengo un grupo de product owners y quiero que aprendan a priorizar el product backlog, podría ejecutar un training que requiere más preparación que simplemente darles un consejo o contarles mi experiencia, ¿no? Así como que contarles qué me funciona, qué no me funciona. Entonces el consultor está como que al medio en este espectro, ¿no? Porque tiene experiencia, pero no ha probado todo lo que va a recomendar necesariamente. Buenísimo, Gus. Y había uno más, creo que quería mostrar, que es el del Dale. how, que es, o sea, hablamos del why, hablamos del what y ahora el how. ¿Cómo es el quehacer o cómo es un proceso de ahí el coaching en el día a día? Es un proceso iterativo incremental, es un proceso experimental, es un proceso de descubrir, de probar y de aprender continuamente. Entonces, esto viene justamente del libro que les mencioné hace un rato, se llama Agile Coaching, de hace 11 años, que luego esto ha sido llevado por otros, o sea, ha sido plasmado por muchos otros enfoques experimentales, ¿no? O de discovery, como Lean Startup, como Lean Change, Ujú. tiene un ciclo parecido a este, pero como yo lo aplico, tiene que ver con identificar el problema, y el problema yo lo suelo llamar a veces dolor o desafío, más que problema, o partir de dolores y luego llegar a desafíos concretos. Ahora vamos a un ejemplo, pero, y pensar en opciones. Creo que lo importante es pensar en muchas opciones antes de decidir ejecutar algo. Una buena regla que aprendí habla de que hay que tener 3 opciones al menos antes de decidir qué camino seguir. Y luego experimentar, y acá en experimentación hay mucha recomendación de cómo diseñar buenos experimentos, y ya está Lean Change, que lo ha formalizado mucho.
y otros enfoques también de Product Discovery o digamos, de Lean Startup, de Customer Development, que también hablan de cómo experimentar o cómo diseñar experimentos. Y lo importante después que a veces nos olvidamos como Agile Coaches es la revisión de los experimentos, ¿no? Lanzamos experimentos y a veces no verificamos qué pasó con el experimento y qué podemos aprender del experimento. Pero bueno, es un ciclo continuo, ¿no? De estar sensando el sistema, el entorno y darnos cuenta qué les está doliendo y qué desafío se esconde detrás de ese dolor para luego buscar resolverlo colaborativamente. Entonces, se ve un poco más claro aquí, creo. Entonces, los desafíos yo los suelo expresar como preguntas, ¿no? Como en Design Thinking, de cómo podríamos hacer tal cosa, o cómo mejoramos, o cómo logramos, o cómo hacemos tal cosa. Pero previo al desafío es como que listar, identificar, escuchar los dolores o preocupaciones, porque los dolores suelen ser expresados como preocupaciones. A mí me preocupa tal cosa de repente, al Product Owner le preocupa otra, al Scrum Master, al Stakeholder, al Manager le preocupan muchas cosas, que ven el equipo, que ven el sistema, que ven el producto. Entonces, esas cosas, recogerlas, priorizarlas, irlas refinando hacia desafíos y luego esos desafíos resolverlos colaborativamente a través de intervenciones de Agile Coaching. Es un poco el proceso que yo sigo y que enseño, ¿no? De cómo abordar iterativamente problemas, desafíos y ejecutarlos a través de los sombreros, ¿no? A veces los ejecutaré talleres, ejecutaré facilitaciones, ejecutaré consultoría, o sea, voy a investigar, voy a proponer alguna solución, una recomendación, voy a ofrecer mi experiencia como mentor, etc. Entonces, como ves, es un flujo normal para mí del coaching, que no quita que pueda haber un roadmap, una estrategia detrás del coaching, que también ahora es algo que puede hacer. Antes no se hacía esto mucho. Ahora sí, cada vez más, mientras más digamos, disciplinada se vuelve esta práctica o este oficio, también adquiere más estructura. Entonces también suele ser común empezar algún tipo de intervención de Agile Coaching con cierto trabajo de estrategia, de cómo abordar qué dimensiones, hacer assessments y cosas como esas, ¿no? Buenísimo, Gus. Bien, esto entonces como contexto, ya tenemos el why, el how y el what, ¿no? Y ahora yo quisiera hacerte otra pregunta, Gus, y es para ti, ¿qué sería entonces la agilidad en términos de la agilidad, llamémoslo así, la agilidad clásica, la agilidad normal? Si alguien te preguntara qué es agilidad, ¿cómo se lo definirías? Yo me quedo con la definición otra vez de Agustín Villena, que es alguien que aprecio mucho. Él me enseñó, me dijo una vez que agilidad es prosperar sosteniblemente ante la incertidumbre. Sí, Y esa es eso muy aplica buena. a nivel individual, a nivel de equipo y a nivel colectivo, sistémico, organizacional, ¿no? O sea, cómo prosperas sosteniblemente ante incertidumbre y puedes ampliar incertidumbre por volatilidad, complejidad, ¿no? Ujú. Ambigüedad. ¿Cómo hacer eso? Mientras mejor lo hagas, más ágil eres. ¿Y cómo podrías aterrizarlo más en una definición de agilidad organizacional, Gus? Ahí podemos ya hablar en términos, o sea, igual es lo mismo, pero podemos hablar en términos empresariales, ¿no? O sea, una empresa tiene una estrategia, tiene una estructura, tiene procesos, tiene talento, tiene tecnología. Entonces, ¿cómo la empresa redirige esto que tiene o cómo se reconfigura con gracia, con elegancia, con rapidez hacia donde se encuentra el valor, ¿no? Hacia donde hay oportunidades para generar más valor o nuevo valor, nuevos negocios, nuevos modelos de negocio, o cómo también redirige este talento, estructura, proceso, tecnología para proteger el valor que ya tiene, ¿no? Y que no sea erosionado por la competencia, digamos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se vuelve más competitiva una empresa? ¿Cómo prospera ante la incertidumbre? Es redirigiendo o reconfigurándose rápidamente en todo lo interno que tiene en su modelo operativo, digamos, hacia donde el valor se encuentra o puede ser creado o puede ser protegido. Entonces, y eso diferencia, pues, adoptar un método ágil de que una empresa adquiera esta capacidad, ¿no? De hacer eso, que Sí. va más allá de adoptar métodos.
Sí, que para allá iba mi siguiente pregunta, Gus, y tenía que ver con eso, porque hoy en día hablamos mucho de transformación y hablamos de la transformación digital, de la transformación ágil, y yo particularmente en el tema de transformación siempre veo como veo que mucha gente hace la distinción entre lo que es una adopción y una transformación. ¿Tú cómo distinguirías las dos, Gus? Para mí, bueno, adoptar tiene que ver con implementar, o sea, con la gente habla de implementar agilidad, adoptar agilidad tiene que ver con traer prácticas y ejecutarlas, ¿no? Traer un método, framework, puede ser para un equipo como Scrum, Kanban, puede ser para mucha más gente, puede ser SAFe, puede ser LESS, puede ser Scrum at Scale o muchos de estos métodos o frameworks de escalamiento. Entonces, para mí adopción tiene que ver con, ok, ¿cómo hago bien el método? ¿O cómo lo ejecuto adecuadamente? Pero Ujú. sabemos que ejecutar los métodos no necesariamente va a lograr que tu empresa se transforme o cambie en las dimensiones que requiere cambiar para adquirir esta capacidad de agilidad organizacional, ¿no? Y hablamos un poco de las dimensiones. Entonces, transformación va más allá de adopción. Creo que incluye, pero trasciende, ¿no? O sea, la adopción es necesaria, pero no suficiente Ujú. para que se logre este cambio que es más holístico, ¿no? Que requiere cambiar la forma de trabajo, la cultura, el liderazgo, el modelo operativo. Ahora, puede transformación de toda una empresa o también una transformación más acotada dentro de una sola función de la empresa, como recursos Ujú. humanos, no sé, finanzas o marketing, o incluso una unidad de negocio, o hasta un proceso end-to-end, ¿no? Como un flujo de valor, creo que puede ser transformado ágilmente. Pero, Ahí cambia el impacto también, ¿no? Que no va a ser lo mismo si haces una transformación mucho más sistémica, así solo transformas un flujo de valor o un área específica. exacto. Pero creo que la diferencia principal es que una transformación que va más allá de la adopción, que la incluye, pero va más allá, toca el modelo operativo de la organización, que tiene que ver con todo esto que hablábamos, un poco de la cultura, la gente, el liderazgo, las motivaciones, las mediciones, tecnología, herramientas. Es mucho más holística, justamente, ¿no? Incluye más cosas. Claro, porque justamente quizá porque antes de la agilidad hacer adopciones funcionaba, ¿no? Yo quería adoptar un nuevo método y tenía un método X y lo cambiaba por un método Y y la adopción podría funcionar sin mayores traumatismos, entre comillas. Pero cuando hablamos de agilidad, no es suficiente con una adopción. Esa es la conclusión a la que hemos llegado muchos agilistas después de justamente tratar de adoptar agilidad, ¿no? Como que vimos que Eso, no. como que nos chocamos con la pared muchas veces, adoptando, Ajá. adoptando, y veíamos estos problemas clásicos que salen en las encuestas, que la principal barrera para que la agilidad florezca y tal es la cultura, los líderes, la organización, y como que nos fuimos dando cuenta de eso, ¿no? Claro. Bien, Gus. Y ahora quisiera hacerte otra pregunta y es, ¿qué desafíos crees en tu experiencia que enfrenta un Agile Coach? Bueno, esto viene, mi visión de esto viene de una encuesta barra estudio, digamos, que hice hace un par de años, y que lo respondieron varias personas, Agile Coaches, Scrum Masters de varios países, y como que ahí llegué a ciertas conclusiones. Entonces, yo les pregunté a los Agile Coaches qué es lo que más disfrutaban, qué es lo que más les dolía, les dificultaba, ¿no? Eh, y un poco la conclusión fue que les gustaba mucho facilitar el trabajo en equipo, pero les disgustaba o les dificultaba trabajar con la organización, o trabajar más allá del equipo, con los líderes, o con las estructuras, o con los impedimentos que van más allá del equipo. Y la típica respuesta, ¿no? Como que la resistencia al cambio más allá del equipo es la que más les costaba. Entonces, eso yo lo empecé como que a profundizar y a conversar con varias personas y preguntarles más allá de eso, ¿no? Y encontré como que ciertas cosas concretas. Bueno, un desafío importante que más o menos lo deslicé hace un rato es que a veces los agile coaches, y me ha pasado a mí, no damos todo el valor que podríamos, o los stakeholders que nos contratan, los sponsors, no reciben todo el valor que ellos esperan de nuestro trabajo. Entonces, un desafío para mí es cómo aportar valor continuamente como agile coaches, cómo decidir qué es lo más importante hacer, hacerlo, medirlo y demostrarlo, digamos. Y estar continuamente conversando con
el sistema o con los representantes del sistema para que esto sea visible. A veces los agile coaches trabajan como que en su burbuja y no ven más allá cómo su trabajo está impactando o no a la organización o cómo los están midiendo o qué expectativas tienen de lo que ellos hacen. Como que a veces Entonces, se quedan con un solo sombrero de alguna manera. por ejemplo, se quedan con el que más les gusta, el que más se les acomoda, que Su muchas zona de veces confort. zona de confort. He visto que muchos agile coaches es el de facilitador y solamente hacen eso. O el de facilitador trainer, ¿no? Facilitador profesor. Hacen cursos, hacen workshops, facilitan reuniones, reuniones pequeñas, grandes, dinámicas, retrospectivas, plannings, no sé, PI plannings, y solamente hacen eso. Entonces, no están dando todo el valor que podrían dar. Hay más, pero ahí Germán tenía unas sugerencias y es que hay preguntas de la audiencia, también podemos irlas tomando. Sí, aquí tenemos una de Ellen, si quieres. Sí, dale. Y las preguntas, si pueden, las van poniendo en el Q&A o en el PIR o lo que sea que tengan ahí abajo en el Zoom. ¿Sí? Helen dice, si le pudieras dar referencias de técnicas para mejorar el compromiso del equipo siendo coach. Y invitamos a que vayan poniendo sus preguntas ahí en el Q&A. Justamente esa pregunta me hace pensar en otro desafío importante. Y al contestarla, hablar de ese desafío, voy a contestar la pregunta. Que es, un desafío para mí importante del Agile Coach es cómo volverse él un ente que genere impacto continuamente, pero por su mera presencia e interacción con las personas. El Agile Coach puede ser un potente agente transformador del entorno si cuida su forma de interactuar, su forma de comunicarse, su forma de dialogar y una serie de competencias específicas, porque eso a su vez hace que la cultura que lo rodea se vea influenciada, se vea impactada, ¿no? O sea, cómo el Agile Coach interviene en una conversación, cómo justamente lo que preguntaba ahora, ahorita, ¿no? Que preguntó Ellen, creo, Elena o Ellen. Entonces, el compromiso, ¿no? La forma o sea, hablando de compromiso real, ¿no? Porque a veces el compromiso se malentiende, ¿no? Como que compromiso es que la gente haga lo que yo quiera. No, compromiso es que la gente asuma voluntariamente una responsabilidad y rinda cuenta sobre esa responsabilidad, en cuanto a si la cumplió o no la cumplió, si no la puede cumplir, que avise, que renegocie su compromiso, etc. Entonces, eso lo logras conversando continuamente con las personas y como que elicitando o facilitando que las personas se comprometan voluntariamente y también, cuando una vez que lo hacen, en inglés se llama hold accountable, ¿no? Como que mantenerlos fieles a su compromiso voluntario y cuando no lo cumplen, hablar sobre eso, pero hablar en un tono colaborativo, ¿no? No en un tono como de reprimir o de como castigar o de llamar la atención, dirían en mi país. ¿No? Como retar, dirían en Argentina. Entonces, Regañar. regañar. O sea, conversacionalmente. Entonces, hay herramientas, hay frameworks. Luis y yo estudiamos con Fred Kaufman en Conscious Business Center un montón de herramientas para poder conversacionalmente gestionar adecuadamente los compromisos y ayudar a que otras personas también se comprometan conscientemente y gestionen sus compromisos conscientemente. Sí, como que una respuesta ahí para Helen podría ser un punto de partida, ese libro de liderazgo consciente. Ahí vas a encontrar algunos elementos súper claves, varias de las técnicas que usamos para aumentar el compromiso de las personas, aumentar su awareness con respecto a la responsabilidad de los compromisos que asumen, ¿sí? Entonces hay varios hacks ahí interesantes que puedes implementar. De acuerdo. Seguimos con la siguiente, Gus. Sí, sí, dale. Bien. Y aquí quisiera entrar en el tema de las habilidades, ¿sí? ¿Qué habilidades del mundo del coaching son fundamentales para desarrollar y poner en práctica para un Agile Coach? Bueno, acá ya cuando nos centramos en el sombrero del coach profesional, hay muchas habilidades de coaching profesional y cuando uno estudia un programa de coaching profesional, sea cual fuere,
alineado a la ICF, a la ICC, a estas entidades de coaching profesional, pues desarrolla uno muchas habilidades, pero las habilidades de coaching profesional son útiles para mí en todos los sombreros. O sea, estas habilidades que voy a contar son útiles incluso para los otros sombreros, porque tienen que ver con esto que hablaba hace un momento, con cómo el coach puede generar impacto a través de sus interacciones. Entonces, para mí son tres habilidades básicas que se construyen una sobre otra, que son como que fundamentales. La primera es la presencia. La presencia del coach, la presencia del Agile Coach, tiene que ver con cómo el Agile Coach sostiene ese espacio colaborativo, entre comillas, ágil, de experimentación, eh, con su sola presencia. O sea, con su estar, incluso sin decir nada. Tiene que ver con la pausa, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con el lenguaje corporal, tiene que ver con... Ahora, esto virtualmente es más difícil, pero presencialmente, o sea, digamos, no virtualmente, en el cara a cara, hay mucha más información que transmitimos no verbalmente que ayuda a ejercer esta presencia, ¿no? Pero virtualmente tiene que ver con el tono de voz, tiene que ver con lo paraverbal, ¿no? Los gestos, las entonaciones, y cómo puedes, a través de tu sola presencia, como que fomentar un espacio de apertura, de colaboración, de escucha, de curiosidad, digamos, ¿no? Es la que habilita el aprendizaje, que es uno de los componentes básicos de la agilidad. Esa sería una de las competencias, Una de las ¿cierto? Pues, competencias. La presencia habilita la segunda, que es la escucha. La escucha activa, profunda, empática, ¿no? No la escucha superficial, que está esperando su turno para decir algo, ¿no? Sino la escucha que se centra en entender profundamente el lugar del otro y, como dice Maturana, dejar que aparezca, ¿no? Ese dejar aparecer al otro y escucharlo y aceptarlo en toda su complejidad, sin juzgarlo, sin imponerle nada. Ahora, la escucha no es estar de acuerdo, pero es recibir. Recibir todo lo que el otro puede dar para recién yo poder después proponerle quizás otra cosa. Pero la escucha es fundamental. Y la escucha tiene varias subcompetencias y tiene que ver con habilidades específicas también, ¿no? De resumir lo que el otro está diciendo, parafrasear, de validar, de acoger, una serie de cosas. Pero la escucha es fundamental, y la escucha habilita la tercera competencia fundamental, que es la indagación. Es una indagación basada otra vez en curiosidad y en humildad, que es hacer las famosas preguntas poderosas, ¿no? Esta frase como que ya se usó tanto que hasta ya pierde sentido, ¿no? Este es como el idealismo de los griegos, ¿no? Que es un concepto muy, muy interesante, filosófico, pero ya se empieza a asociar a otras cosas. Entonces, las preguntas poderosas, hasta hay gente que se burla de este concepto. No sé si has escuchado. Sí, Pero sí. por eso yo no lo llamo así. Prefiero llamarlo indagación basada en curiosidad y humildad. Curiosidad en aprender, en descubrir, en entender al otro, para lo cual realizo preguntas abiertas y como totalmente desapegadas de objetivos o de resultados que quiero alcanzar. O de tu agenda. O de mi agenda, ¿no? Exacto, Claro. simplemente entender realmente al otro, o su punto de vista, sus emociones, sus perspectivas, sus interpretaciones, sus objetivos. Y basada en humildad, ¿no? Justamente en no creerme el que tiene la verdad absoluta, el agilista que voy a traer el libro sagrado de Ken Schwaber y de Jeff Sutherland, ¿no? Para que todos lo adopten, ¿no? Esa posición ya genera cierta distancia, ¿no? Sí, que lo contrario sería la arrogancia, ¿no? La persona, el sabelotodo, la el persona que saberlo llega, todo. que vemos mucho eso en el mundo agilista, ¿no? La persona que llega a decirte, yo te voy a enseñar cómo se hace agilidad, cuando no necesariamente hay una sola vía y cada persona puede tener su propio proceso, ¿no? Exacto. Y al final es una co-creación porque yo traigo lo que yo sé, lo que me funciona, lo que puedo investigar, lo que puedo ofrecer, pero a la vez tengo que escuchar al sistema, ¿no? Y entender qué le pasa, qué le funcionó antes, qué le funciona el día de hoy,
qué dolor tiene otra vez, qué objetivos tiene el sistema, a dónde quiere llegar, cómo lo ayudo. O sea, al final es eso, cómo lo ayudo a ir a donde quiere ir y le ofrezco cosas no desde un push, sino de un pull, ¿no? Claro, y que ahí yo lo llevo más a que esas competencias que tú mencionas del coaching profesional para no Agile Coach no se usan solamente para hacer un coaching uno a uno, que es como una de las principales labores que hace un Agile Coach profesional o el coaching de equipos, sino que en cualquier facilitación, de alguna manera también o en un training, también tiene que estar muy conectado con esto. O sea, estos tres son como bases fundamentales en cualquiera de los otros sombreros para mí. No sé qué opinas ahí, Jus. Totalmente, justo eso quería también incidir, ¿no? Que son habilidades de coaching profesional, pero no son, o sea, estas tres habilidades no te van a convertir en un coach profesional si las practicas. Son eh, fundamentales para luego sumar otras de coaching profesional, pero esas tres te sirven para todos los demás sombreros, ¿no? Para cualquier Ujú, conversación que vas a tener, para cualquier ujú. intervención grupal o individual, ¿no? Que puede ser como facilitador, puede ser como profesor, como instructor, como mentor, ¿no? Consultor. Sí, que de alguna manera el coach profesional es el que más ha profundizado, con la disciplina del coaching es la que más ha profundizado en estas tres dimensiones, la presencia, la escucha y la indagación, al menos desde mi punto de vista. Totalmente. Es como que la dimensión, la disciplina, como tú dices, que las tiene mucho más claras y que las tiene mucho más estudiadas, ¿no? Y mucho más Ujú, practicadas. Entonces hay como que ujú, en una formación de coaching profesional uno practica mucho estas cosas y ujú. como que las trabaja tanto que ya se vuelven parte de uno, ¿no? Sí, bien, Gus. Y ahí te tengo otra. ¿Cuál crees que es una práctica que podríamos empezar a usar, por ejemplo, para trabajar con la presencia Bueno, o alguna técnica? sí, yo podemos asociar mucho la presencia a, a la atención plena, ¿no? Al famoso mindfulness. Entonces, cualquier práctica de centramiento, de meditación, de atención plena, mindfulness, te va a llevar a desarrollar cada vez más presencia. Entonces, porque para tener presencia, para que tu presencia sea efectiva, digamos, e impacte el espacio, necesitamos tener la mente como que en un estado específico, ¿no? La mente es como, hay muchas metáforas para esto, pero una muy simpática es de estos souvenirs. Tú has ido a Estados Unidos seguramente, Luis, o Europa, no sé, y en las ciudades por ahí uno compra estos, eh, ¿cómo se llama? Como globos Estos de souvenirs nieve, de globos de nieve, sí. que tú los agitas, ¿no? Y que tienen, y cuando tienen un montón de papelitos o cosas que cuando deja de agitarse un rato, Ujú, bajan y se puede ver la ciudad o ¿no? La ujú, figurita. Entonces la mente está todo el tiempo agitándose, todo el tiempo saltando de idea en idea, de pensamiento en pensamiento. Digamos, está como en piloto automático, pensando en el pasado, en ujú. el futuro, distraídos, actuando en base a Imaginando hábitos, cosas. Ujú, imaginando cosas que van a pasar, que pasaron, actuando en base a presupuestos, supuestos. Estamos poco conscientes todo el tiempo porque estamos en actividad continua mental. Entonces la presencia requiere que tú como que pongas pausa a eso, adquieras calma, claridad y puedas pasar la curiosidad y a todo lo demás, ¿no? Y el aprendizaje. Entonces, y a la indagación y a la escucha. Entonces, esto se adquiere en una práctica de este tipo, ¿no? De mindfulness, de meditación. Hay micro prácticas que uno puede también incorporar en las reuniones, en su día a día. Una micro práctica sencilla es tomarse un minuto para respirar conscientemente antes de una conversación difícil, importante, una intervención, un taller, una facilitación, cualquier intervención de ahí el coaching, darte una pausa de un minuto donde solamente estás concentrado en tu respiración. Y ujú. una micro práctica un poco más, con más elementos, es en la cual no solamente te sientas en tu respiración, sino también te das cuenta de lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. O sea, como que en tu mente dices, bueno, estoy pensando en esto, estoy sintiendo esto, sea como emoción, o sea, en el cuerpo siento algo, una sensación. O sea, nombrar esas cosas en tu cabeza te ayuda a centrarte en el momento presente. Y te Ujú. ayuda a estar conectado con lo que vas a hacer, con la actividad, con las personas con las que vas a conectarte.
y te ayuda Claro. a parar este piloto automático, ¿no? Y que de alguna forma creo que esa capacidad que se desarrolla empieza a generar digamos, de alguna forma la sabiduría de escoger qué sombrero es el más adecuado en un contexto, ¿no? Porque si no, siempre vamos a llegar a poner el sombrero que más nos gusta, ¿no? Seguramente el de todo, a llegar a hacer simplemente la mentoría, decir, porque yo hice esto y a mí me funcionó esto y no estás escuchando realmente el otro qué problema tiene y si es exactamente lo que te pasó en tu contexto. Entonces creo que las prácticas de mindfulness son muy útiles para esta parte de la presencia plena. A mí una metáfora que me gusta mucho es la de la taza, ¿no? Que hay que vaciar la taza, que la usa mucho Kaufman. Y es que si tienes la taza llena, no puedes escuchar al otro. Entonces tienes que acallar tus pensamientos para poder estar en apertura y poder censar bien el sistema. Totalmente, sí. Justamente, es un aprender, mientras más practiques, o sea, más disciplina tengas de meditación, por ejemplo, practicarla regularmente todos los días o por lo menos 3, 4 veces por semana, más vas a ser capaz de en el momento centrarte rápidamente ante algo que está ocurriendo, ¿no? Y tener esa presencia, esa calma, esa claridad. Esto como ir al gimnasio regularmente y luego cuando tienes que levantar un peso, poder levantarlo en el momento. Pues nunca fuiste al Ujú. gimnasio, no vas a poder después levantar los 5 kilos que has comprado en el mercado, ¿no? Entonces, como que tienes que tener la práctica, el músculo, digamos, desarrollado, mental en este caso. Sí, claro. Y ahí nos podíamos centrar a hablar un montón sobre meditación, Uf, acá que no tiene que ver con estar horas y horas sentado poniendo la mente en blanco, nada más lejano a la realidad. Puede ser tan simple como 10 o 15 minutos y es desarrollar la capacidad de calmar la mente para que cuando la meditación es como el espacio de práctica, pero cuando lo usas es cuando estás en antes de esa situación que necesitas hacer ese centramiento, ¿no? Bien. Gus, te tengo otra y es, ¿cuáles serían las conversaciones más importantes para un Agile Coach? genial. Vamos a esa. Y luego tenemos un invitado especial, ¿no, Luis? Sí, También. sí, Creo que tenemos una después de esta sorpresita. le damos la bienvenida. Claro que Eh, sí. bueno, a ver, si le preguntamos a la gente, y eso siempre lo hago en los cursos de Agile Coaching, ¿no? Que salen muchas conversaciones distintas que la gente dice, bueno, esta, la otra, pero como que yo encontré que se pueden más o menos categorizar en ciertos grupos eh, muy concretos, ¿no? Y de esos grupos luego encontré mucha coincidencia con un modelo existente de conversaciones que es para líderes, pero cuando lo encontré dije, sí, estas tres son las más importantes, porque hay más, pero son tres que para mí son más importantes y que ellos también declaran que son las más importantes, o sea, son como el Pareto, ¿no? El 20% de conversaciones que te van a dar el 80% de resultados o de beneficios. Y son tres. Y las digo en inglés porque en castellano no suenan tan bonitas, pero una le llaman la conversación de clear the path, o sea, de liberar el sendero, el camino. Es como cuando estamos caminando por la selva, Ujú. por el bosque y está la maleza y nos impide avanzar, ¿no? Hay que sacar el machete y hacer camino para poder pasar. Limpiar Entonces, el camino. limpiar el camino. Y tiene que ver con el rol de consultor, de coach, o más de coach y mentor, diría yo. Eh, pero tiene que ver cuando un miembro de equipo, Scrum Master o Product Owner o Stakeholder, te trae pues un impedimento, un problema, algo que no funciona, algo que hay que resolver. Y tú buscas ayudarlo a resolver eso y poder avanzar en lo que tiene que avanzar. Entonces, el foco aquí es en resolver el problema o al menos identificar caminos de solución del problema o de experimentación o de avance, ¿no? Liberar esos impedimentos, pero que tienen que caer en la cancha o en el lado de la persona con la que estás conversando, ¿no? Entonces, por eso acá entra lo de awareness y lo de ownership, ¿no? Que la gente se dé cuenta que tiene posibilidades de hacer cosas distintas para resolver su problema o para liberar ese camino. Entonces, esa es una. Y esa es continua, porque todo el tiempo le traen al Agile Coach, nos traen problemas, cosas que no funcionan, dolores, impedimentos. Y los
hay cosas que podemos hacer conversacionalmente para ayudar a las personas con esas cosas que están trayendo. Entonces es una. La segunda es, le llaman en el modelo la de performance, rendimiento, pero tiene que ver con feedback. Tiene que ver con, o sea, si como hay el coach, estamos para ayudar a las personas a desarrollar competencias nuevas. Entonces, hay una expectativa de nuestro rol hacia ellos, cuando ellos empiecen a ejecutar estas competencias, de recibir feedback nuestro y de que ellos sepan cuál es nuestra opinión en cuanto a cómo lo están haciendo, ¿no? Si enseñamos a un equipo a hacer un planning, una daily, una retrospectiva o una Scrum Master a facilitar estas ceremonias, luego él va a estar esperando que le digamos cómo lo hizo. O pedir nuestra opinión, nuestra retroalimentación. Entonces son también continuas estas conversaciones en las cuales todas las competencias que estamos buscando que desarrollen las personas, hay que aprender a guiarlos en ese desarrollo con una adecuada devolución, digamos, ¿no? De cómo lo están haciendo. Aquí hay frameworks específicos, hay como que formas de dar feedback. Yo uso el Perfection Game o el Plus Delta o el Impact Feedback, son las tres que uso y que enseño, pero hay más. Lo importante es aprender a dar feedback, porque es muy difícil dar buen feedback. Es de lo más difícil que uno puede aprender en la vida, porque al dar feedback se mezclan muchas emociones, al dar y recibir, ¿no? Muchas emociones y muchos modelos mentales de los cuales no somos muy conscientes. A veces proyectamos cosas, a veces damos feedback sin pedir permiso, a veces etiquetamos a la gente, ¿no? De las más comunes esa. Sí. Te puedo dar feedback y ¡buah! Se lanzan y el Y otro ni lanzan. siquiera ha hecho. Entonces, el feedback no es una crítica deconstructiva, ni siquiera es una crítica constructiva, ¿no? O sea, perdón, no es una crítica destructiva, ni es una crítica constructiva, es más una crítica, entre comillas, deconstructiva, porque hay que como que deconstruir lo que está ocurriendo en sus componentes, ¿no? O sea, hay emociones, hay interpretaciones, hay hechos, y criticar no en sentido de, o sea, por eso crítica es una palabra peligrosa, es más ofrecer una mirada, ofrecer una fuente de ojalá de ayuda, pero al final la persona es la que decide qué hacer con eso. Si quiere hacer algo con eso, con esa mirada que tú estás ofreciendo, si quiere comprometerse a algo, ejecutar un experimento, reflexionar sobre eso, lo que sea. Pero al final eso cae en el que recibe este feedback. Bien, entonces tenemos limpiar el camino, tenemos feedback. ¿Y cuál sería la tercera conversación La clave para el tercera, coach? en este modelo le llaman la conversación de voz, la voice conversation, que tiene que ver con motivación. Tiene que ver con que la gente encuentre, o sea, las personas del equipo o a los cuales prestamos el servicio como el coach, afirmen su potencial, su valía, porque es común que las personas se pierdan en el camino y empiecen a desmotivarse, y por muchas razones, ¿no? Pero una razón fundamental es porque no encuentran cuál es su papel, su valor, cuál es el diferencial que están aportando al equipo, y se pierden en los objetivos, en el propósito, en la conexión del trabajo diario que están haciendo con los objetivos grandes, los resultados grandes del proyecto, del equipo, del producto. Entonces, es una conversación también que es fundamental para que las personas, digamos, se mantengan encendidas, se mantengan con ese fuego encendido de motivación, de pasión, si quieres, de energía, ¿no? Entonces, tiene que ver con propósito, tiene que ver con misión, con talento, de las personas, con fortaleza de las personas, con hacerles ver ese lazo específico de lo que están haciendo con lo grande que van a lograr y con cómo eso va a beneficiar a más personas fuera del equipo. Buenísimo, Gus, gracias. Bueno, tenemos muchos más temas. Tenía yo acá una lista que ya vi que hay tema como para 3 webinars más. Y aparte tenemos varias preguntas súper interesantes, pero antes de continuar con las preguntas, Gus, quisiera presentar a nuestro invitado especial que tenemos por aquí. Gus, ¿quieres presentarlo? Bueno, tenemos a Jonathan, famoso Jonathan Cortés.
querido ¿Qué onda? amigo mexicano. Chilango. Eres chilango, ¿no, Jonathan? Chilango, sí, 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 Chilango. 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 Jonathan, ¿yo cómo te conocí? Yo te conocí cuando fuimos con Luis, contigo y con Denise a Viña del Mar, creo, ¿no? De paseo Sí, 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 en Chile. en Sí, sí, Chile. del, ¿Te del acuerdas? sí. Ágiles. Que alquilamos un auto y nos fuimos a tomar vino a un viñedo por ahí, no sé dónde. Sí, sí, no me acordaba de eso. Sí, fue esa Fue vez, fue esa vez. fue esa vez, ¿no? Sí. Estábamos en el Ágiles de Chile. Ágiles 2017, ¿no? Ágil, no, 2000, sí, Sí, ¿no? 2017. 17 en Chile, pues. Ya Sí, estuvimos de tour. del tour. Claro. Jonathan, tú trabajas ahora como ahí el coach, entiendo, en un banco, Sí, ¿cierto? sí, sí, actualmente ese es mi puesto, el coach. ¿Hace hace cuánto estás ahí? Cuéntanos un poquito de lo que haces ahí. Estoy ahí, bueno, en el banco llevo como 5 años empecé como alguien que le proveía servicios y ya como tal, con el rol de Agile Coach, llevo 2 años y medio aproximadamente. ¿Y qué hago? Pues desde acompañar equipos, facilitar talleres de áreas completas para buscar alguna solución específica, directivos, etcétera, etcétera. O sea, ahí está variado todo lo que hago. Sí, John, yo ahí te tengo una pregunta, y es porque yo he tenido la fortuna de ver toda la evolución que ha tenido John desde que trabajaba antes de su anterior empleo, y hacía una cosa muy distinta y como que empezó a meterse poco a poco en este mundillo de la agilidad y se empezó a enamorar pues así súper apasionadamente. Quisiera que nos contaras así como brevemente cuál ha sido como tu recorrido, tu camino, por qué estadios fuiste pasando hasta llegar a ser Agile Coach, John. Pues como que en general, o yo creo que mi historia tendría como algo común el querer ayudar. O sea, empecé como becario de programador Java y ahí me di cuenta que pues quería ayudar a través del código. Pero de ahí me di cuenta que en el equipo no bastaba con hacer buen código porque llegaban los requerimientos mal o eso entendíamos y dije, bueno, ahora quiero ser analista para que los requerimientos lleguen bien y pueda ayudar más. Y después me di cuenta que no era ahí, sino que como se gestionaba el proyecto y dije, bueno, quiero ayudar más, voy a tratar de ayudar a gestionar proyectos. Después me di cuenta que no era ahí, que el que vendía el proyecto lo vendía mal, o eso entendía yo, y dije, bueno, ahora acabé vendiendo. Y así entre ese andar de querer ayudar más, descubrí la agilidad y me hizo sentido en cómo era que podía ayudar desde una perspectiva ágil. Y así poquito a poquito me fui metiendo hasta que un día ya no había manera de que evitara que formalmente trabajara con algo de agilidad y eso fue como Agile Coach, que previo hice cosas de Scrum Master, hice cosas como de gestión que le llamarían acá como gerente de proyectos. Ujú. Por ahí acabé de vendedor también, en todo ese andar, pero ya traía esa vena de agilidad por tratar de ayudar. ¿Cuánto tiempo duraste como Scrum Master, John? Fue año y medio, más o menos. Año y medio. Sí, sí. Una buena escuela tuviste porque justo estabas en todo un proceso de transformación muy, muy fuerte y con gente muy buena que llegó a varios países. Y Sí. creo que fue una fortuna eso, que no todo el mundo lo tiene. Y es como permearse de diferentes miradas de cómo implementar un framework como Scrum en particular y también cómo implementar otras metodologías. Ahí te tenía otra pregunta y aquí ya quisiera Ujú. enfocarme más en el rol del Agile Coach, que es el que tienes ahora, es ¿qué herramientas o conceptos o modelos crees que han sido o son hoy los más útiles para tu trabajo como Agile Coach, John? Ya. Pues en general uso mucho del modelo de CBC que han mencionado acá. Se ve Eh, el modelo de Kaufman, exactamente, el el modelo de liderazgo Kaufman. consciente. Ujú, ujú. También uso mucho, o sea, no sé si llamarlo modelo o no, pero el tema de Grow y Fixed Mindset, como que eso me ha ayudado a entender de qué manera estoy evolucionando yo y cómo puedo mejorar y también al proponer soluciones para la gente que acompaño, los equipos que ayudo, etcétera, etcétera. Lo veo desde esa perspectiva. Ujú. Recientemente descubrí, no sé si es un modelo, pero le llaman el de cuando estás en la zona de learning, en la zona de performing, se parece mucho al de Grow y Fixer, que también me ha ayudado como al decirle, voy a proponer algo, pero véanlo desde el punto de vista que aquí venimos a aprender y no a dar lo mejor de nosotros. Aprendemos y después vamos a intentar lo mejor de nosotros. Adicional, también lo del DNA, del Agile Coach,
que mencionaban hace rato es algo que estoy empezando a experimentar, que me ha ido muy bien, porque me ha permitido que, al momento de dialogar con las personas a las que me están solicitando ayuda, poder dialogar en qué esperan de mí, porque antes me costaba mucho trabajo el de, bueno, hay el coach, ¿y qué haces? Y yo decía, bueno, pues te puedo acompañar, te puedo ayudar, pero no tenía una estructura para poder ofrecerle mis servicios o ofrecerle la manera en que le podía ayudar. O sea, a través del DNA me ha permitido estructurar esto, para eso estoy, qué de aquí es lo que necesitas, y después con los sombreros decirle, ok, creo que con esto que me estás comentando, te propongo ese experimento donde yo voy a actuar, bueno, no actuar, pero me voy a poner este sombrero, que es el que nos va a permitir lograr el objetivo que tú estás buscando alcanzar. Entonces, esa combinación del DNA con los sombreros me ha resultado hasta ahora muy efectiva. He empezado a usar un poco unas Agile User Stories que aprendí con Gus. Las estoy usando más hacia lo interno. Hoy experimenté precisamente demostrárselas a un equipo para que vieran qué es lo que iba a hacer con ellos, y este es como mi experimento más reciente. Empezarlas a usar no para organizarme yo, sino para exponérselas a las personas que busco ayudar y ver si les ayuda a entender mejor qué es lo que vamos a intentar. Buenísimo, John, muchas gracias. Gus, ¿tienes alguna otra pregunta tú? Eh, sí, yo quería preguntarle un poco a John, ¿cómo manejas las interacciones con personas sobre las que no tienes autoridad formal, ¿no? Eh, los ejecutivos, los managers, ¿qué te sirve más ahí? Si quieres cuéntanos más de cómo usas las habilidades que aprendiste con el CBC, no sé, ¿cómo así enfrentas ese tipo de diálogos o de interacciones? Pues, o sea, no sé si soy muy consciente de cómo lo hago, porque desde el momento que tuve el rol de ventas, como que ahí era, lánzate a hablar con directivos de cualquier posición. Y eso me ayudó que ahora al pasar al rol de Agile Coach, si tuviera que hacer conciencia de qué hago, pues trato de, como decían hace rato, vaciar la taza. O sea, yo llego aquí a ofrecer ayuda. Como que mi postura es, no voy a imponer nada, porque al final de cuentas yo estoy para ayudar y se ayuda a quien necesita y quiere ayuda, ¿no? Y si veo que hay una resistencia, no trato yo también de forzar las cosas. A veces me ha pasado que en el primer momento me dicen, no, por ahora no necesito nada. Yo les digo, mi número está disponible, me puedes encontrar en el chat. En el momento que necesitas ayuda de un coach, me puedes buscar. Y ha habido gente que sí después de un tiempo, supongo que les llega la awareness de, oye, sí necesito agilidad. Recuerdo que Jonathan me ofreció ayuda y me acaban buscando. Entonces, eso sería, o sea, llego sin imponer, llego con la postura de, yo estoy aquí para ayudar. Ahora con la estructura que puedo ofrecer, ha sido más fácil empezar a tener esas conversaciones, pero sería eso, no busco imponer nada. Ya. John fue uno de los primeros pupilos que estuvo en la experiencia que está desarrollando Gustavo con el Agile Coaching Masterclass. John, de esto que viste en el workshop de Gus, ¿qué fue lo que más como que te llamó la atención? Lo que más fue cómo estructuró la parte del DNA con los sombreros y con las Agile Coach Stories, y que al final todo se podía plasmar en un canvas donde tiene 4 grandes ejes, pero para mí el más importante y que yo he visto en mi experiencia que es fundamental y que no siempre cuidamos es que los comportamientos, cada cosa que hagamos va a acabar repercutiendo en que cambie un comportamiento, o eso es lo que ahora estoy descubriendo. Si no está cambiando el comportamiento en la gente, pues realmente todo lo que hicimos no ayudó en mucho. O sea, está bien si dijeron, mira, me vino y me ayudó, pero si la persona sigue haciendo lo mismo, si el equipo sigue haciendo lo mismo, si se acaban obteniendo los mismos resultados porque la gente sigue en lo mismo, no hubo realmente un impacto. Entonces, para mí es eso, o sea, que todo eso se encadena y acaba en cómo voy a cambiarle un comportamiento al equipo, a la persona, al directivo, al área, etcétera, etcétera. Ujú. En ese proceso de influenciar cambios de comportamiento, John, ¿recuerdas algún caso, algún ejemplo que tengas como en la cabeza de decir, wow, a partir de esto que yo pensé que era muy chiquitico o esto que fue esta iniciativa grande, finalmente el equipo o este directivo o esta persona logró generar algún cambio? ¿Tienes algo así que recuerdes? ¿Alguna anécdota que te llame la atención? Ujú. Pues alguna anécdota. La que tengo ahora presente es, me pidieron que fuera parte de un equipo. O sea, que entre las cosas que yo hacía, que fuera parte de un equipo, y yo dije,
O sea, si yo voy a ser parte de un equipo y esperan que de mí yo actúe como un líder tradicional, pues no va a suceder, o sea, vamos a acabar chocando. Pero si me permiten que yo busque con ese equipo generar un comportamiento donde nosotros seamos un equipo horizontal, donde nadie tenga la voz mandante, sino que todos podamos tener como colectividad sobre el conocimiento que ahí se genere y sobre las actividades, yo le entro. Y me dijeron, sí, te damos chance, tú hazlo. Y al día de hoy puedo, digamos, decir con felicidad que se logró, ¿no? Que el equipo estamos en una postura horizontal, donde convocamos en conjunto, donde tomamos las decisiones por consenso, donde vamos a una reunión y cualquiera de nosotros puede intervenir porque no hay el que, yo me especialicé en esto y yo solo sé esta información y los demás no saben. Tiene que entrar Jonathan y no puede entrar Gustavo y no puede entrar, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí es como intenté diseñar, bueno, así lo hice, diseñé seamos un equipo horizontal, lo propuse, hicimos ahí algunos experimentos y nos salió, o salió. Bien, muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, no, yo feliz de escucharte, escuchar todas tus historias siempre siempre que voy a México nos juntamos y ha sido todo una revelación para mí ver todo lo que has evolucionado y bueno, de aquí te felicito, John, la verdad para mí es un orgullo ver eso. Gracias. Bueno, aquí Igualmente, tenemos a Jonathan, Germán. qué gusto ¿Dónde? escucharte. Germán va a contar algo, sí. Nos están pidiendo ahí también por el chat información del Agile Coaching Masterclass. Acabo de poner en el chat un link, ahí tenemos unos slides, pero acabo de poner también en el chat un link para los que quieren entrar y ver de qué se trata este Agile Coaching Masterclass de PUS. Vamos a hacerlo en septiembre, faltan 3 semanas. Si puedes pasar al siguiente bus, ahí tenemos un poquito el programa que tiene la masterclass. Una de las cosas fue la que comentó Jonathan, y tenemos bueno, ya que estamos para los participantes en este webinar, vamos a tener un precio especial, que ahí está, de 10.250 masiva. Entonces, pues, todos bienvenidos. Mexicanos. 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 Si fueran argentinos, vale por un alfajor, pero bueno, son mexicanos. Entonces, lo que vamos a hacer es compartirles también un correo mañana pasado con la grabación, con la información de esta masterclass y con esta posibilidad de inscribirte con este curso especial a partir de haber participado en el webinar. ¿Sí? Sí. Yo quisiera ir, gracias, Germán. Gracias, Germán. Por el anuncio. Yo quisiera ir también como darle pie un poco a Gustavo que nos contara, porque una de las cosas interesantes que ha pasado en la agilidad, que no es tan común, es que pues muchos hemos aprendido basado en entrenamientos que diseñaron muchos de estos en Estados Unidos o en Europa, que trajimos algunos a Colombia, a México y en general a Latinoamérica. Pero esta masterclass de la que estamos hablando es como un producto que Gus ha desarrollado basado en su experiencia. A mí ese me parece que es un logro muy, muy importante que ya en Latinoamérica estemos empezando a generar como estas propuestas propias que empiezan a mezclar de otros modelos, Gus. Y yo en ese sentido sí te felicito, ya te lo había dicho desde antes. Por esa iniciativa y quisiera también como preguntarte ¿por qué te motivaste a crear este producto en particular que lo hace diferente a otras cosas que conoces del mercado, que en este mundo ya viste que ahora hay de todo? Sí. Bueno, yo lo creé fundamentalmente porque me di cuenta, por lo que observaba cuando iba a las empresas o con la gente que conversaba, que eran Agile Coaches, o con clientes que tenían Agile Coaches trabajando con ellos, empezaron a entrar muchas cosas que me empezaron a generar ruidos, como que notaba que muchos Agile Coaches no sabían realmente para qué estaban ahí, o cómo poder ser más útiles, o cómo poder generar más impacto a través de su trabajo. Entonces, eso lo fui como que censando, luego hice como que un poco más de investigación al respecto, y llegué a esto, ¿no? O sea, llegué a esto sin la intención de hacer un curso necesariamente. Yo quería entender el problema primero, quería entender qué estaba pasando. Y eso también lo plasmé en un artículo que escribí que se llamó Por un Agile Coaching más humano. Más Que humano. solo, sí, ahí podemos ponerles el link, ahora lo busco.
pero Recuerdo que esa conversación salió de un encuentro, de un meetup que hicimos en México con estábamos en México. Mira, Astiz. cómo hay tantas conexiones con México, ¿no? Es un país tan hermoso al que yo quiero tanto. Muchos no Sí. saben, pero yo viví en México cuando era muy niño, muy joven, como Así, mira. del primer año de edad hasta los 4 años más o menos, porque mis papás fueron a vivir a México por un tema de estudios y yo estoy muy conectado con México desde siempre. Entonces, me encanta cuando descubrimos más conexiones, como la que Germán comentaba hace un rato, que los ayudé con un open space y ahora nos acordamos que esto surgió en México. Y sí, pues Sí. fue un encuentro que estábamos con Ingrid Astiz, ¿te acuerdas? Sí, no me acuerdo. Había otros agile coaches allá y se surgió esta conversación del agilismo por un agile coaching más humano y esto, que fue como una de las primeras veces que te escuché hablar de esto, ¿no? Ahí fue, estábamos conversando sobre el rol del Agile Coach. Claro, yo no sabía bien qué iba a surgir de esa conversación, pero fuimos llegando a eso, ¿no? De que, eso lo cuento un poco en el artículo que ahora ha puesto Germán, el link. Cuento un poco de que, o sea, la frase que yo dije en ese encuentro y que le resonó mucho a Ingrid Astiz, que es una colega querida argentina, Gran es que yo amiga. dije, gran amiga, yo dije, cuando sea grande no quiero ser Enterprise Agile Coach, quiero ser Human Agile Coach. Y esa Ujú. frase quedó ahí, le gustó mucho a Ingrid. Y le dimos un poco de forma a esto del Human Agile Coach como para hacer un refuerzo en la idea de por dónde creemos que debería ir el Agile Coaching. O sea, el Agile Coach para mí es como una reiteración de lo que es obvio para mí, ¿no? Que el Agile Coach tendría que tener un enfoque muy humano, pero estamos observando con Ingrid y seguimos observando que hay mucho foco en el hacer, pero no tanto en el ser, a nivel de Agile Coaching, ¿no? O sea, de trabajar con el liderazgo, con la cultura, con los comportamientos, con el mindset, como decía Jonathan, con trabajar con las conversaciones, con las habilidades estas de coaching profesional y todo esto que creemos que generan, acompañan a los frameworks, ¿no? Porque no es que, digamos, no hay que emplear los frameworks, sino que hay que hacer un balance entre el ser y el hacer en el Agile Coaching. Eh, Algo de esto también hablo en un artículo que hace poco escribí para un libro que editaron para el AOC, el Agile Open Camp virtual, Ujú. que lo editó nuestra querida amiga Rose De Medellín. de Medellín, Rose Restrepo. Y ahí hago un poco más de detalle a qué me refiero con esto de Agile Coaching más humano y consciente y cómo esto del ser y hacer del Agile Coaching es importante balancearlo y cómo el trabajo del Agile Coaching en el fondo tiene que ver con desarrollo humano. Esa es mi visión. Y con ser, como dice Lisa Atkins, ojalá poder ser un agente de la evolución humana. O sea, es Ujú. algo muy grandioso, suena como que rimbombante, pero si estamos interviniendo en empresas muy grandes que están creando productos, por ejemplo, digitales, escalables y que pueden ayudar a cambiar comportamientos y sistemas fuera ¿no? En el mundo, en los países, tenemos una posibilidad de impactar y de como que llevar la humanidad a un estadio un poco más interesante, del cual, más aún en este contexto pandémico, tenemos como esas dos posibilidades, ¿no? De sumirnos en la desesperación y en lo negativo y en el enfrentamiento, o irnos por el florecimiento, digamos, humano, como diría Fred Kaufman también. Ujú. Entonces, como que ahí el coach puede ser un agente que traiga esta humanidad, esta conciencia, esta evolución, este desarrollo humano, que impacte Sí, pues en todo lo que queremos allá afuera en el mundo, ¿no? sí, Gus. Bueno, pues muchísimas gracias, Gus. No sé si quieres agregar algo más antes, ya estamos en Bueno, tiempo, estamos estamos en para... tiempo. Nos quedaron muchas preguntas. De repente elegir un parcito rápidas, una al menos. ¿Qué opinas? Dale, ok. Tú elige una que te guste, ¿no? Listo, aquí vamos con la de Elena Cerón. En tu experiencia, ¿cuáles son los indicadores de progreso a observar y medir? Los indicadores de progreso es una pregunta general. Mm, Lo voy a responder desde el punto de vista del Agile Coach. El Agile Coach, cuando interviene un sistema, necesita tener como que data cualitativa y cuantitativa para saber qué está pasando con el sistema, ¿no? Y si está mejorando o no. Si hablamos de agilidad, la agilidad puede, o sea, que un equipo se vuelva ágil, aplique agilidad, que una división, empresa, función, lo que sea, tendría que tener un impacto, esa adopción, transformación ágil, tendría que tener un impacto a nivel de o time to market, o calidad, o productividad, o eficiencia, o engagement de los empleados, algún tipo de cosa que podamos medir que tenga que ver con
la organización o esa unidad organizacional pequeña, ¿no? O ese producto que estamos creando tiene que tener un impacto en el mercado, en el cambio de comportamiento de los usuarios, etc. Entonces, esas cosas medimos a nivel de outcomes, a nivel de resultados, a nivel de métricas, de lagging indicators, le llaman, ¿no? Como que cosas que medimos cuando ya ocurren. Ahora, para que eso ocurra, necesitamos también medir otras cosas que nos pueden llevar a eso, ¿no? Que son los leading indicators. Entonces, ahí podemos emplear muchas cosas, pero a nivel del punto es el agile coach, cuando interviene en roles, por ejemplo, interviene en ceremonias, interviene en espacios de colaboración, de facilitación. Entonces, necesitamos algún tipo de medida de eso, ¿no? De cómo estamos logrando cambios de comportamiento en las personas a las cuales estamos interviniendo o sirviendo. Entonces, una forma, por ejemplo, si el Agile Coach está acompañando a un Scrum Master o a varios Scrum Masters, es medir la madurez de los Scrum Masters en el tiempo. Y cómo esa madurez se va alcanzando de la mano con la ayuda del Agile Coach en ese camino. Entonces, hay formas de medir eso, hay radares, hay assessments para medir el rol del Scrum Master o para medir, entre comillas, aunque no me gusta mucho esa palabra, esa frase, el nivel de agilidad del equipo, porque la agilidad no es el objetivo, pero sí es un medio. Entonces hay como que acompañar los dos tipos de medición, las de resultado y las de comportamiento, ¿no? O las que podrían predecir el resultado. No sé si con eso, esa respuesta corta, espero haber ayudado. Buenísimo, Gus. Y te tengo otra por acá. ¿Crees que un Agile Coach sin trabajar con la dirección puede funcionar? Depende del sistema humano al que está impactando. Sí puede funcionar, pero si es un Enterprise Agile Coach, no, porque lo que ocurre en la empresa depende mucho del comportamiento de los líderes. Entonces, pues es un Agile Team Coach. O sea, el Agile Coach en algún nivel necesita impactar a los líderes que tenga a su alrededor. Ya, si tú eres un Agile Coach que solamente tienes visibilidad o tienes relación con un conjunto de equipos específicos, squads o como quieras llamarlo, bueno, pues hay líderes en esos equipos. Hay un líder de, no sé, UX Lead, hay un Technical Lead, hay un Product Owner, hay un Scrum Master. Esos son líderes designados de algún tipo de faceta de liderazgo o dimensión de liderazgo. Entonces, a nivel de producto, proceso, tecnología, experiencia de usuario, puedes impactarlos a ellos. Puedes ayudar a que esos líderes se conviertan en el ejemplo de mindset y comportamiento ágil que ese sistema humano necesita para que la agilidad florezca, crezca, prospere en ese ámbito. Eso lo puedes hacer. Que no puedes llegar a los VPs, a los CEOs, o a los CXOs, bueno, quizás no puedas. Quizás no tengas ese acceso. Pero yo diría, concéntrate en los líderes que tienes cerca, los que puedes impactar. Ahora, si quieres que toda una empresa se transforme a la agilidad y no hay acceso y no están, esa iniciativa no está sponsoreada por los más altos líderes, es un problema, porque son los que van a marcar la pauta, los que van a dar los ejemplos de comportamiento, los que van a tomar decisiones, que van a socavar de repente el esfuerzo de agilidad empresarial o organizacional. Entonces, pero siempre puedes acceder a algún tipo de líder al que puedas acompañar, impactar. Bien, Gus. Muchísimas gracias por la respuesta. Ya tenemos nuestras 2 preguntas. Tenemos más preguntas. Esto se volvió increíble. Tenemos un montón de preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo, Luis, porque creo que sí, ya estamos en tiempo. estamos en Siempre nos pasa esto. Y sí. que yo vuelva para despedirte si está por ahí, si no. A ver. No importa. Ahí está John. Gracias, John, por tu participación. Un gusto verte, como siempre. Gracias, Gracias John. por invitarme. Muchísimas gracias. Y quisiera también contarles que la próxima semana, y justo se nos empezaron a juntar los webinars, vamos a estar con Gus también. Les voy a mandar por acá el link para los que quieran. Vamos a estar hablando de liderazgo consciente y cultura ágil, cómo hackear una cultura con las 12 claves del liderazgo consciente para la transformación. Entonces, los interesados también, interesadas en sumarse. Ahí los esperamos, que estamos haciendo como estos ciclos de webinars en toda la red. Germán, pues esto era lo que teníamos preparado. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Muchas Germán, gracias por todo. a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Luz. John. Gracias. Muy lindo estar entre amigos y es muy lindo tener estas charlas. Así que muchísimas gracias, como siempre. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el webinar. La charla está grabada. Vamos a
subirla próximamente. Y ahí, si quieren, ahí cuando la subamos, le compartimos. Hay una facilitación gráfica ahí que hizo Vane mientras que estaba hablando, así que se las compartimos. Le compartimos el link al webinar que también comentaba Luis. Gracias, Vane, otro, por la facilitación. Gracias, Vane. sí, la genia Vane. Y pues seguimos en contacto, así que muchísimas gracias a todos, gracias Gus, Luis, John, y nos vemos pronto. Abrazos, gracias a Nos vemos. todos. Bye, bye. Gracias a todos. Nos Vale, vemos. vale. Chao. Chao, chao.